Queridos hermanos y hermanas, la muerte del Papa Francisco ha reactivado uno de los presagios más debatidos, no ahora, sino en los últimos tiempos. Me refiero a la profecía de la que seguramente ustedes han escuchado, del Papa Negro, anunciada por un personaje conocido como Nostradamus. Incluso para muchos de sus followers, para muchos de sus seguidores, a menudo afines a lo conspiratorio, amarillistas, neonósticos, anticatólicos, este sería, para felicidad de ellos, el último sucesor de San Pedro. De hecho, esta figura supuesta estaría al frente de la Iglesia durante un colapso espiritual global. En una de sus cuartetas, expuesta en el libro Le Prophétie, indica: no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Unido a esto nos encontramos con la famosa lista de San Malaquías y un tal Pedro Romano como el último papa. Esto aparece en un manuscrito atribuido a dicho arzobispo irlandés que describe una lista de 112 pontífices. Según él, habría recibido algunas visiones místicas, San Malaquías, que no tienen nada que ver con el profeta Malaquías, en las cuales vio a todos los futuros papas de Roma, desde Celestino II hasta el último, cada uno representado por una breve descripción simbólica. El último de la serie es un tal Petrus Romanus, de quien señala: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Imagínense, hermanos y hermanas, una ocurrencia de más de 900 años, una invención del siglo XVI con fines obviamente políticos. Como católicos, esto, en lugar de generar incertidumbre, alarmismo, pánico, ansiedad o bien confusión, debería, hermanos y hermanas, ya que tenemos dispositivos electrónicos, tenemos internet normalmente a nuestra disposición, debería motivarnos a conocer mejor las bases históricas de nuestra iglesia. No creer ciegamente en lo que nos dicen los medios o aquellos influencers que lo único que buscan es llamar la atención a costa de la ignorancia religiosa de muchos, del analfabetismo bíblico que padecen muchos hermanos y hermanas. Por lo mismo, este tipo de especulaciones, por no decir charlatanerías, es hasta normal después de la muerte de un sumo pontífice. Es un caldo de cultivo para profecías milenaristas falsas. Ahora bien, ¿cómo enfrentar esta avalancha de datos e información tendenciosa? Como les he dicho tantas veces, anticatólica. Les comparto ahora mi granito de arena, que nace de una serie de preguntas e inquietudes de muchos hermanos en la fe en estos últimos días. Espero sea de edificación. No olviden apoyar esta iniciativa de evangelización compartiendo estos videos, dándole like y desde luego suscribiéndose al canal Biblista Católico Romano. Lo primero que hay que hacer, hermanos y hermanas, es investigar, darnos cuenta quién era este tal Nostradamus. Últimamente he estado escuchando hablar de este personaje o de San Malaquías. Sin embargo, es necesario, indispensable, tener en cuenta algunos puntos, hermanos, para entender muy bien de qué estamos hablando. A lo largo de la historia, muchas personas de verdad han quedado cautivadas por estas enigmáticas, entre comillas, profecías de Michel de Notre Dame. Su familia, de hecho, era originalmente judía, pero se había convertido al catolicismo antes de que él naciera. A este entonces, Michel de Notre Dame, le conocemos como Nostradamus. Sus escritos, de verdad que son una serie de versos crípticos, predicciones ambiguas, han provocado innumerables debates e incluso han influido en la cultura popular. Sin embargo, al examinar la veracidad de estas, entre comillas, profecías, queda claro que gran parte de la fascinación en torno a Nostradamus
se basa en ideas erróneas y afirmaciones infundadas. Mi objetivo es que a través de esto que les voy a ir diciendo, ustedes puedan ir viendo las deficiencias de los escritos de este tal Nostradamus y con ello ir desmintiendo las numerosas afirmaciones falsas que se han atribuido a sus, entre comillas, profecías. Primero, el contexto histórico de Nostradamus. Hermanos y hermanas, para comprender verdaderamente la naturaleza de las mal llamadas profecías de Nostradamus, es esencial considerar el contexto histórico en el que él vivió. Yo no me voy a entrar a tantos detalles, simplemente decirles que Nostradamus fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI que cobró relevancia durante un periodo de gran agitación que incluyó guerras religiosas y el auge de las grandes monarquías absolutas. En esta época, ciertamente las profecías y la adivinación eran prácticas ampliamente aceptadas, a menudo vistas como un medio para navegar el futuro incierto. Nostradamus, en medio de este ambiente caótico, aprovechó esta fascinación al publicar su colección de cuartetas, que eran esencialmente versos poéticos que se creía que contenían predicciones ocultas. El siguiente punto son los escritos vagos y ambiguos de Nostradamus. Una de las principales razones por las que las profecías de Nostradamus suelen ser malinterpretadas es la naturaleza vaga y ambigua de sus escritos. En lugar de ofrecer detalles concretos y específicos, Nostradamus prefirió usar un lenguaje simbólico, metáforas y alegorías. Este estilo poético permitió que sus versos se interpretaran de innumerables maneras según la perspectiva del lector. Desafortunadamente, hermanos y hermanas, esta ambigüedad y complejidad ha dado lugar a numerosas interpretaciones contradictorias y atribuciones erróneas de eventos a sus profecías. En otras palabras, hermanos y hermanas, cuando ustedes se acercan a los escritos de Nostradamus, falta mucho la especificidad, no es muy concreto, es una deficiencia muy importante en sus obras. Si bien algunos de sus seguidores afirman que predijo con precisión importantes acontecimientos históricos, un análisis más detallado revela que sus versos rara vez ofrecen detalles o fechas claras. En cambio, las predicciones suelen ser vagas y abiertas a una amplia interpretación, lo que permite que se ajusten retroactivamente a diversos eventos. Sin información precisa, resulta casi imposible vincular definitivamente sus profecías con sucesos específicos. Es decir, que él lanzó una serie de detalles que cada uno puede interpretar a su modo, sin embargo no fue tan específico. Otro aspecto es la selección de eventos y ajuste retroactivo. Una de las trampas comunes al examinar las profecías de Nostradamus es la tendencia a seleccionar cuidadosamente y ajustar retroactivamente los eventos para que coincidan con sus versos. Este sesgo, hermanos y hermanas, de confirmación lleva a las personas a elegir selectivamente los eventos que parecen coincidir con las vagas predicciones, mientras que descartan aquellos que no encajan con la narrativa. Esto es fácil, esto es muy cómodo, ¿no? Pecar de anacronismo. Esta práctica ha contribuido a la proliferación de afirmaciones falsas, ya que prácticamente cualquier evento puede vincularse a las profecías de Nostradamus con suficiente interpretación creativa. Luego viene el problema de la interpretación, que tiene significados múltiples. La interpretación, hermanos y hermanas, desempeña un papel fundamental en la percepción de las profecías de Nostradamus. Debido a la naturaleza simbólica de sus escritos, diferentes personas pueden extraer múltiples significados de un mismo verso. Esta subjetividad permite una amplia gama de interpretaciones, lo que hace prácticamente imposible atribuir una predicción definitiva a Nostradamus. Además, sus profecías solían estar escritas en francés antiguo, ya que él nació en Provenza, al sur de Francia.
lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso de interpretación, ya que las palabras y frases pueden tener diferentes significados a lo largo del tiempo. Otro aspecto es la importancia del sesgo cultural en las interpretaciones. El sesgo cultural juega un papel crucial en la interpretación de estas profecías de Nostradamus. Diferentes culturas y épocas traen consigo sus propias ideas y creencias preconcebidas, que pueden influir considerablemente en la comprensión de sus versos. Dado que las interpretaciones se van condicionando por el contexto cultural, resulta evidente que atribuir una visión profética universal a Nostradamus es erróneo. Lo que puede parecer una predicción para una cultura, por ejemplo aquí en Guatemala o en Centroamérica, podría considerarse una mera coincidencia o algo sin relación, por ejemplo en Europa o Norteamérica o como sea. Y ahora viene otro punto importante, el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de la desinformación. Atentos, hermanos y hermanas. Los medios de comunicación, no todos por supuesto, hay medios de comunicación muy serios, pero encontramos ahora, lamentablemente, algunos medios que han desempeñado un papel fundamental en la difusión de desinformación y la perpetuación de los conceptos erróneos en torno a las profecías de Nostradamus. Titulares, documentales y artículos sensacionalistas suelen presentar afirmaciones sin verificar como si fueran hechos, lo que alimenta obviamente la fascinación del público por sus predicciones. Esto lo vemos hoy, especialmente en el contexto de la transición y el futuro, el próximo, en el cónclave que viene. Esta presentación acrítica, es decir, sin criterio de la información, sin un escrutinio adecuado, solo contribuye, hermanos y hermanas, a propagar aún más los mitos en torno a Nostradamus, eclipsando la veracidad de sus escritos. Por tanto, al examinar las supuestas predicciones de Nostradamus, es crucial distinguir entre la realidad y la ficción, o sea, entre lo real y la fantasía. Al analizar críticamente afirmaciones específicas y contrastarlas con acontecimientos históricos, se hace evidente que muchas profecías atribuidas no son más que afirmaciones infundadas. Los escritos de Nostradamus, si bien intrigantes desde un punto de vista histórico y cultural, carecen de las perspectivas proféticas que a menudo se les atribuyen. Es fundamental abordar sus profecías con escepticismo y discernimiento, considerando las interpretaciones subjetivas en lugar de verdades innegables. Al comprender el contexto histórico, reconocer la falta de especificidad y ambigüedad y reconocer el papel de la interpretación y el sesgo de confirmación, podemos desentrañar la verdad tras las profecías de Nostradamus. En definitiva, la fascinación por Nostradamus sirve como un recordatorio de los misterios que siguen cautivándonos e intrigándonos, incluso ante un escrutinio racional. En conclusión, ¿qué podemos entonces decir nosotros sobre Nostradamus? Bueno, lo que él predice es principalmente el mal que va a venir. Lo bueno, fíjense que solo figura en sus páginas, pero así aisladamente y en ciertos intervalos. Esto incluso lo dice Charles Barr, ¿no? Que no es un crítico de Nostradamus, sino un defensor. Segundo, si los escritos de este astrólogo francés del siglo XVI predicen tanta calamidad, ¿por qué han sido objeto de tanto interés hasta nuestro día? ¿Lo inspiraría Dios o, según opinan algunos, se trata de que él haya disparado tantas flechas en toda dirección que era imposible que fallara en todo? Además, ¿cómo puede explicarse la gran popularidad de que disfrutan los que predicen el futuro como lo hizo Nostradamus? 3. ¿Quién es Nostradamus entonces? Bueno, personalmente es un formulador de acertijos. Lo mismo que otros pronosticadores, Nostradamus era un especialista en el empleo de la ambigüedad o doble sentido como su recurso usual. Esto no lo digo yo, lo dice un gran estudioso, Bernard Kapp,
en The Astrology and the Popular Press, dice: Nostradamus era un maestro de la ambigüedad dramática, lo cual ha mantenido vivas sus profecías hasta la época actual. Luego, describiendo el mismo aspecto de ambigüedad en los cuartetos de Nostradamus, el escritor James Slaver declara lo siguiente en Nostradamus or the Future Foretold, Nostradamus o el futuro predicho. Él dice: estas instancias de 4 líneas de verso francés enredado que no se atienen ni a la métrica ni a la sintaxis, que no están arregladas en orden inteligible y están erizadas no solo de palabras en media docena de idiomas, sino de iniciales, anagramas y nombres inventados. ¿Cómo puede esperarse hallar significado alguno en semejante publicación? Y en caso de que lo hubiera, ¿valdría la pena buscarlo? Número 4. Podríamos formularnos una pregunta. ¿Puede el que ha cometido apostasía de la verdad de la Biblia ser un profeta servil de los demonios para predecir con exactitud algunos sucesos futuros? Y sí, de acuerdo a la Sagrada Escritura, sí, es posible. En Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5, Moisés dio las siguientes advertencias. Pueden buscar ustedes este texto. Si surge en medio de ti algún profeta o vidente en sueños, si te propone una señal o un prodigio y llega a realizarse la señal o el prodigio anunciado, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente en sueños. Al Señor, tu Dios, seguirás y a Él temerás, guardarás sus mandamientos. Ese profeta o vidente en sueños deberá morir. De modo que no es simplemente por casualidad que se cumplan algunas de las predicciones de estos falsos profetas. Pueden realizarse por medio de la manipulación de las fuerzas de espíritus inicuos. Entonces, el quinto punto sería: ¿cómo distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos? Bueno, hay 3 requisitos básicos que los profetas verdaderos de Dios tenían que cumplir, por así decirlo. Primero, tenían que hablar en nombre de Dios. Ellos eran la boca de Dios, lo cual el falso profeta que conociera el nombre hebreo de Dios se tomaría indebidamente la libertad de hacer, porque no hablaba en nombre de Dios sino en nombre propio. 2, las cosas que predijeran tenían que realizarse, lo cual en el caso de los falsos profetas pudiera suceder por casualidad o por manipulación demoníaca. Y 3, lo que profetizaran tenía que estar en armonía con la palabra revelada y los mandamientos de Dios. Ahí pueden ustedes buscar justamente Deuteronomio 13 del 1 al 4 o Deuteronomio capítulo 18 del 20 al 22. Es especialmente con respecto a este tercer factor vital que fracasa en Nostradamus y otros pronosticadores. El hecho de que se meten en la magia, en el ocultismo y en la astrología, esto los va a desenmascarar tarde o temprano, porque no hay un solo profeta bíblico que apoye el uso de la astrología al comunicarse con Dios. Por ejemplo, Moisés, que es considerado un profeta, habló en términos claros, sin ambigüedad, en contra de profetas como Nostradamus. Por inspiración divina dijo, ¿no? Y cito textualmente esta versión bíblica que yo tengo, latinoamericana, Deuteronomio 18, 10 al 12. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque el Señor aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Entonces, ¿qué valor tienen las supuestas profecías de Nostradamus? Bueno, Charles Ward lo describe como un hombre premiado por reyes y no obstante, hasta donde podemos ver, no les proporcionó un solo indicio provechoso que pudiera hacer que la vida de ellos transcurriera más tranquilamente, ni que quitara de su paso un solo peligro. Claro está que no es un profeta en el sentido antiguo y hebreo de la palabra.
Espero, queridos hermanos y hermanas, que estas breves explicaciones les sirvan para afrontar con fe, con mucha devoción, estos días muy importantes para la vida de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y que podamos evitar todo tipo de sensacionalismo y conforme a los vaticinios de quién puede quedar o el color de la piel, etcétera, pues lo único que nos queda es orar para que el Señor nos envíe al Pedro del momento. Shalom para todos, cuídense mucho, que estén bien, un fuerte abrazo para todos.